Bueno, les vengo a presentar una presentación sobre liderazgo exponenciales. Mi nombre es Daniel Calderón. Lo que no me conocen, soy psicólogo, coach con un MBA de la Universidad del Desarrollo en temas de innovación. Pero quería comentarles un poquito para que conozcan mi desarrollo de carrera, mis dos facetas. A los 28 años me puse a emprender en una startup, desarrollé la plataforma colaboral.com y me metí en todo el ecosistema del emprendimiento y hablaba con todas esas palabras sexy que uno escucha en la startup de PMB, Venture Capital, DEC y todo eso, y me creía que iba a estar en Silicon Valley y iba a ganar 50 millones de dólares y me iba a comprar un Ferrari, cosa que no pasó y estoy aquí. Ese fue mi primer lado A, y después mi lado B, que tiene que ver más con mi área de consultoría en recursos humanos. Armé una consultora y me ha tocado liderar proyectos que tienen que ver con intervenciones, desarrollo de liderazgo, modelo de atención al cliente y todo eso. Y a partir de eso quería traerle toda mi experiencia en ambos ámbitos, ¿vale? Respecto a dos tipos de negocios, el liderazgo hoy día, para los negocios que son de carácter exponencial, y ahora les voy a explicar un poquito de qué se trata la diferencia, es completamente distinto a los líderes que tienen que desarrollarse en el mundo corporativo, ¿ya? Los negocios que son de carácter lineal son los negocios tradicionales, que uno esperaría que uno pueda crecer entre un 15, un 20%, y cuando uno habla con un gerente de una gran corporación, dice, oye, ¿sabéis qué? Quiero crecer en 3 puntos en el market share, quiero lograr posicionar este producto. Pero cuando tú te enfrentas con un líder que tiene que desarrollar una startup, es completamente distinto. ¿Por qué? Porque el líder de negocios exponenciales tiene que tener una escalabilidad única, un 10x, tiene que poner en el centro del negocio la tecnología, tiene que poner en el centro del negocio el conocer al cliente, tiene que tener la capacidad de tener agilidad en la respuesta y creer algo demasiado disruptivo. Entonces, desde esa lógica yo dije, bueno, voy a presentar un modelo de liderazgo que ojalá me habrían hecho a mí o que me habrían aconsejado cuando yo estaba montando mi primera startup, porque es súper complejo, es muy distinto. En los modelos tradicionales tú tienes área de recursos humanos, como decía muy bien Denis, área de marketing, tienes todo un modelo que está detrás que te está soportando, pero cuando eres una startup tienes un pequeño equipo y son los equipos los que logran los resultados. Muchas veces las startups creen que es que encontramos una tremenda solución para un problema, pero además de eso necesitas un equipo que logre ese resultado. Y eso es fundamental. Entonces ya después de esta definición del liderazgo exponencial que tiene que ver con este crecimiento exponencial, uno se pregunta, bueno, ¿y qué es liderazgo para los que no estamos en el ámbito de recursos humanos? Liderazgo tiene que ver con facilitar los recursos y las competencias de los equipos en busca de un objetivo, ¿ya? Eh, eh, pero un poco desde esa lógica nos empezamos a dar cuenta que el líder requiere de ciertas herramientas y nos empezamos a cuestionar, bueno, ¿el liderazgo se nace o se hace? ¿Quién cree que se nace? Levante la mano. ¿Quién cree que se hace? Se hace, ¿cierto? Muchas veces nosotros como líderes podemos tener muchas habilidades desde nuestro nacimiento, crecimiento, pero después cuando empezamos a adquirir esta herramienta es lo que nos hace gestionar los equipos de manera efectiva. Y acá yo les traigo básicamente 4 principios. El primer principio, y me encanta esa imagen, tiene que ver con el liderazgo de la startup que tiene que romper con el statu quo. ¿Ya? Y me encanta esa imagen porque eso es lo que nosotros hacemos con emprendedores. Tenemos que romper con la estructura tradicional. Estamos viendo a un tremendo elefante. Y para eso necesitamos tener una mirada de futuro, ¿cierto? Una mirada de futuro que podamos ser inspiracionales. Tenemos que tener la capacidad de romper con esa estructura. Lo que normalmente se habla de la competencia de pensamiento estratégico, ¿cierto? De poder mirar ese negocio que normalmente los grandes corporativos no logran ver, que en las grandes historias que te dicen como Netflix le fue a presentar el proyecto Blockbuster y lo rechazó y después hoy día sabemos lo que se convirtió Netflix. Tener esa mirada que no están en los grandes corporativos es lo que nos hace a nosotros los líderes de las startups diferentes, ¿ya? Y eso es súper, súper importante. Y ahí una de las herramientas que yo creo que es fundamental es la distinción entre la innovación disruptiva y la innovación incremental. La innovación disruptiva es eso que queremos crear desde cero, que es algo completamente distinto, que vamos a romper con la estructura completamente, pero muchas veces, y ahí mi consejo, vean lo que es innovación incremental,
que tiene que ver con estos humos, que tiene que ver con generar cambios, pero son cambios más bien de mejora continua, de tratar de generar un cambio en la eficiencia, en la digitalización, en generar un cambio de mentalidad, ¿cierto? Que es completamente distinto, porque cuando uno se pone el desafío de algo que sea demasiado disruptivo y si algo es algo demasiado lejano, tengo que cambiar la mentalidad de mucha gente. Y hoy día, en mi experiencia, todas las unicornios que hay en Latinoamérica están mucho más enfocados en la innovación incremental más que disruptivo. Corner Shop, Mercado Libre, todos ellos crecieron de un modelo que ya existía, pero lo fueron modificando y lo hicieron mucho mejor a través de una solución mucho más eficiente. Entonces, desde esa lógica, la invitación es eso, a pensar un poquito saliendo de la caja, pero no tratando de generar un cambio significativo, sino tratando de hacer los pequeños cambios que generan grandes logros. Y mi segundo tips es el concepto del propósito, ¿cierto? El propósito es una declaración ambiciosa de la organización. Tiene que ser clara, concisa, ambiciosa, inspiracional. Bueno, ahí está el ejemplo de Google, ¿cierto? Pero acá se me viene mucho a la mente el concepto de Ikigai. Ikigai significa razón de ser. Y es un concepto que se acuñó en el Japón cuando se hicieron investigaciones respecto a un pueblo que tenía alto nivel de longevidad y además eran súper felices. Y le empezaron a preguntar, oye, bueno, ¿y por qué este concepto del Ikigai? Y la gente empezó a decir, bueno, esto es mi razón de ser, es lo que yo disfruto, es lo que hago. Y ahí surgieron 4 preguntas para que yo creo que son fundamentales para la startup. Primero, saber que lo que tú estás haciendo es algo que te gusta mucho, que te apasiona, que te inspira, que te motiva. Lo segundo es saber si que tú eres muy bueno en lo que haces. Y si no eres muy bueno en lo que haces, busca a alguien en el equipo que logra hacer eso que técnicamente no eres tan bueno, ¿cierto? Y después de saber que eres muy bueno y que eres técnicamente eficiente o profesional, tienes que saber si es que el mercado está dispuesto a pagar por tu solución. Y por último, saber que no solamente es ganar dinero, sino también que genere un impacto en el ecosistema, que genere un impacto a nivel social. Ese es el concepto de Ikigai. Es lo que te hace motivarte a levantarte el día a día por ese propósito de ser una startup de alto nivel de escalabilidad. Usted me dice si voy muy rápido. ¡Woo! Aparte tenía el sueño de presentar con una chela, ya me tomé la chela, así que logré mi sueño y con eso ya estoy feliz. Bueno, y me pasa mucho cuando estoy buscando talento, a mí cuando estaba en mi proceso de startup, que yo al hacer la entrevista a la gente que se incorpora a mi equipo, y le decía básicamente, tengo poca plata, te voy a pagar mal, tienes que trabajar mucho, a deshoras, y en el futuro puede ser que ganes mucha plata y que seamos una gran empresa. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que en realidad lo que necesitaba era un esclavo, no un colaborador, ¿cierto? Entonces cuando la startup me dice, oye, busca a esta persona que tenga todas estas características, que gane poca plata, que trabaje hasta el final, que no tiene horarios, que no sé qué cosa, y le digo, bueno, si quieres un esclavo, ojalá que sea un esclavo con felicidad, que esté contento y conectado con el resto del equipo porque tiene que poner mucho de sí, tiene que dejar horas de estar con su familia por un propósito general, ¿ya? Y ahí se me viene un par de conceptos que tienen que ver con la psicología positiva, que tienen que ver con la felicidad. ¿Ustedes qué creen? ¿Que la gente vive más tiempo siendo feliz o siendo infeliz? Siendo feliz, ¿cierto? ¿Quién cree que es más productivo? ¿Gente feliz o gente infeliz? La gente feliz, ¿cierto? ¿Quién cree que tiene más tolerancia al dolor? ¿La gente feliz o la gente infeliz? La gente feliz. ¿Quién cree que ganan más plata? ¿La gente feliz o la gente infeliz? Hay muchos infelices que ganan un montón de plata en realidad. Así que no hay. Y ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta, cuando nosotros empezamos a armar y conectarnos con los otros como equipo de trabajo, que los equipos tienen que concentrarse en lo que está pasando en el mercado, en la situación actual, ¿cierto? ¿En qué analgésicos hay hoy día en el mercado de los negocios? ¿Qué es lo que está haciendo las distintas empresas que están resolviendo los problemas? Y cómo nosotros como startup podemos plantear una solución que sea completamente distinta, ¿cierto? Que esté en este foco de la innovación incremental. Y cuando empezamos a armar estos equipos, es súper importante que el founders, que el líder, pueda lograr contar muy bien esa historia, de dónde viene ese problema, de dónde conecta con eso. Eso hace que muchas veces digan, es que los que founders de startup venden humo.
Sí, a lo mejor muchas veces venden humo porque tienen una inspiración y una mentalidad muy grande, muy ambiciosa. Entonces el desafío es grande y por ahí es donde uno dice, es que este concepto viene de vender humo. Y si no los convence, acá hay unos datos que me parece que son súper al callo y ambiciosos. Por ejemplo, hay un 37% según los estudios de Harvard y del MIT que con el propósito aumenta las ventas, un 31% aumenta la productividad y en un 19% reduce los errores de producción cuando la gente está conectada con este propósito de ambición. ¿Ya? Entonces, esos datos matan a cualquier relato. Es fundamental construir una historia. Con cada vez que me ha tocado mentorear alguna startup, lo primero que le digo es construyan una gran historia de su emprendimiento a través de la narración. Bueno, y el tercer tips es el liderazgo ágil, que ya un poco lo mencionó Denis Goldfarb. Las estructuras organizacionales grandes les cuesta mucho adaptarse a los distintos tipos de necesidades del mercado. Cuando tú eres startup, tienes que adaptarte con alto nivel de rapidez y agilidad. Y necesitas que tu liderazgo no sea un liderazgo de carácter jerárquico, donde yo te estoy ordenando lo que tú tienes que hacer. Tienes que empoderar a tu equipo de trabajo que puedan gestionar eso, ¿cierto? Em, y eso sí, y algo que yo aprendí a golpes, es que para hacer una startup, como tienes que darle resultados a los venture capital de manera rápida, tienes que tener alto nivel de orientación al logro. ¿Ya? Tienes que tener la capacidad de darle dirección a tu equipo, decirle, bueno, este es nuestro norte, esto es lo que necesitamos, hacerle preguntas, coordinar a tu equipo, colaborar con ellos para buscar esos objetivos de carácter muy ambiciosos, ¿cierto? Y bueno, la herramienta de inteligencia artificial, todo lo que está, aumenta mucho la productividad y te permite competir mucho con los corporativos, ¿cierto? Y hace que la colaboración y la inteligencia colectiva te permita resolver las problemáticas y las soluciones que tienes enfrente. Y por último, mi cuarto tips. Bueno, los líderes es ultra conocido que tienen que autoconocerse, conocer muy bien su fortaleza y conocer muy bien sus debilidades. Pero además de eso, tienen que conocer muy bien a su equipo. Y acá se viene mucho la analogía, la diferencia entre Sampaoli y Bielsa, ¿ya? ¿Quién creen que tuvo mejor producción o quién tuvo mejores logros, mejores resultados? Normalmente me dicen, Bielsa. Bielsa logró mejor resultado. No, fue Sampaoli. Pero el problema, la diferencia de Sampaoli es que quemó a su equipo. Logró un alto nivel de producción, alto nivel de logro, pero los terminó quemando. Y hoy día estamos con una generación que no ha logrado su mismo resultado y que hay que reconstruirlo. A diferencia de Bielsa, que se preocupó a generar una creencia que podían lograr, que era ambicioso, que podían generar un cambio de mentalidad. Y eso hace una gran diferencia. Eso es lo que se necesita una startup, porque son carreras de largo plazo, no de corto plazo. Tenéis que armar a tu equipo de trabajo con los tremendos recursos. Y ahí traigo a colación a Humberto Maturana, que tuve la oportunidad de trabajar con él en las distintas instancias, y que dice, el fundamento de todo hacer son nuestras emociones. Uno tiene que conectar con tu equipo de trabajo a través de las emocionalidades, ¿ya? Y tenía otra frase que también me encanta mucho, que me acabo de acordar, que dice, todo dolor es de carácter cultural. Ojo lo que acabo de decir, todo dolor es de carácter cultural. Entonces, cuando nosotros decimos esa frase, es que nos empezamos a dar cuenta que lo que tienen que construir es una cultura de equipo con un modelo de startup, ¿cierto? Y acá una de las herramientas que en lo personal y muchas veces cuando desarrollo los equipos de trabajo, cuando desarrollo los equipos me funciona mucho, que ya lo han hablado de la escucha empática, eso, yo le doy una segunda vuelta y le digo la escucha curiosa. ¿Cuál es la escucha curiosa? Me dicen, es que no lo he escuchado. Bueno, cuando yo le cuento a mi hijo en la noche un cuento, ocupa la herramienta de la escucha curiosa. ¿Por qué? Porque me empieza a preguntar respecto a la historia. Y me dicen, oye, ¿y qué va a pasar con el héroe? ¿Y cuándo vamos a hacer esto? ¿Y qué pasó con esto otro? Empieza a hacer esa curiosidad que hace que la gente se conecte y se conozca mucho mejor. Esa es la herramienta fundamental que necesitan los líderes para conectarse con su equipo de trabajo a través de lo emocional. Conocer la persona, la historia que está detrás de cada uno de los miembros.
Eso hizo Bielsa en su equipo para lograr esos resultados. Eso es lo que hace la gran mayoría. Me ha tocado sentarme con muchos founders de startup muy exitosas. De hecho, me acuerdo del primer evento que fui de startup que se llama Webpendor, que era la mitad de esto, éramos 50 en una sala, pero de ahí salieron las generaciones de Corner Shop, salieron las tremendas generaciones de startup gigantes, y la gran mayoría de ellos, además de la ambición y de estar en el convencimiento que iban a lograr, tenían esta herramienta, conocían muy bien a su equipo de trabajo. Así que ahí les dejo ese tremendo tips. Y cerrando un poco esta presentación, voy a traer un filósofo que es Yoda, que dice, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. ¿Ya? O sea, básicamente el liderazgo es acción. Tenemos que llevar el liderazgo a la acción. Da lo mismo todas las declaraciones que tú digas que tenemos los valores corporativos, nosotros somos colaboradores, somos innovadores, si es que eso no se plasma en el día a día, en las reuniones de trabajo, en lo que estás preguntando, en lo que tienes que poner en la parte conductual. Así que esa es la invitación para todos los líderes que están partiendo un emprendimiento, lleven su liderazgo a la acción. Muchas gracias.